Vamos a hablar de libertad de expresión, vamos a hablar de los medios, vamos a hablar de los periodistas asesinados también, de aquellos que mueren por informar. Vamos a hablar de los gobiernos y muchas veces de los intentos de los gobiernos por acallar medios, por acallar voces. Vamos a hablar de la concentración económica y de la concentración de los medios, donde se establecen allí poderes que no son democráticos, sino que poderes que provienen de grupos empresariales o del dinero. Edison Lance es abogado, es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en Chile, no de paseo, está trabajando. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pasó hoy día, así que tengo que preguntarlo de inmediato. La presidenta Michelle Bachelet anunció una querella contra una revista, que es la revista ¿Qué pasa? Hoy día el vocero de gobierno, que es Marcelo Díaz, ministro, confirmó esta querella, fue interpuesta por la presidenta Bachelet en contra de esta revista por una publicación. El abogado, Juan Pablo Hermosilla, en teoría un abogado, y ahora pongo comillas, liberal, representa a la presidenta de la República. La querella contra una revista, porque la revista publicó declaraciones realizadas ante la Fiscalía, Ministerio Público, de una persona que está siendo investigada en un caso que es muy conocido en Chile, que es el caso Cabal. Bueno, vaya pregunta. No, justamente como relator, y esto quiero hacer la precisión, estoy en el marco de una visita oficial, invitado por el propio gobierno de Chile, para justamente elaborar un informe sobre la situación de libertad de expresión en Chile. Y el caso que usted acaba de leer, también me acabo de enterar a través de Twitter y viniendo para aquí, así que no puedo expedirme, estoy impedido incluso de expedirme sobre el caso concreto en este momento. Sí decirle que hay algunos estándares internacionales que ya están establecidos en estos casos, que la propia Relatoría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha puesto de presente más de una vez. En primer lugar, que las personas públicas, los funcionarios públicos están sometidos en una democracia a un escrutinio público por parte de la comunidad, pero por parte de la prensa, que es el vehículo a través del que se ejerce la libertad de expresión, y que por lo tanto tienen que soportar esta crítica pública y este escrutinio. En segundo lugar, que para los casos de interés público y de funcionarios públicos, desde el año 2000 la declaración de principio de la Comisión ha dicho no debería ser objeto de sanciones penales, y en todo caso debería ser objeto de sanciones civiles bajo lo que se denomina el estándar de la real malicia. Esto es, que el funcionario que siente que ha sido ofendido por una nota de prensa, un artículo de prensa, debe probar de que el periodista o el medio actuó con negligencia, con desprecio por la verdad o con una malicia temeraria de publicar algo falso sabiendo que es falso. Y en tercer lugar está lo que se denomina el reportaje neutral. Es decir, en general el derecho internacional admite que, cuando un periodista reproduce información de un tercero que es de interés público, obviamente que no tiene que ver con la vida privada de las personas, ni que sean aún solo cuando es un funcionario público y la vida privada tiene que ver con su función, pero en general si son temas de interés público y reproducen información de un tercero, no hay una responsabilidad por intermediar en esa información. Menos si es una declaración que consta en un expediente judicial. En este caso, claro, son interceptaciones telefónicas legales realizadas por la policía y que constan en el expediente judicial, en el expediente del Ministerio Público en este caso. ¿Se puede reproducir eso cuando eso va a ser público en cualquier instante? Claro, en general está el otro tema, la reserva de las fuentes periodísticas, la protección de la reserva de las fuentes periodísticas. Y muchas veces los periodistas acceden a información, documentación que forma parte de investigaciones judiciales o que forma parte de un archivo de seguridad nacional. Recordemos el caso Wikileaks, por ejemplo. Y los periodistas tienen la protección porque lo importante es que la información que es de interés público se conozca, ¿no? Esto sin perjuicio de que ese tercero pudo haber dicho algo que no sea cierto, que sea falso, y en todo caso los funcionarios públicos, en este caso la presidenta, podrá replicar esa información y explicarla en su contexto, o eventualmente esa persona será responsable, ¿no? Escuché los siguientes argumentos. El primero: los medios tienen que verificar cada vez la veracidad de algo. O sea, si alguien habla, habrá que ver si lo que se dice es verdad o no. Escuché lo segundo, que habrá que ver cuál es la fuente, o sea, la persona que habla. Si esa persona no tiene credibilidad,
no habrá que difundir lo que dice. Segundo argumento. Y el tercer argumento es que puede ser manifiestamente falso lo que dice y al periodista le tiene que constar que es manifiestamente falso. ¿Le hacen sentido esos argumentos? A ver, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, acá lo importante es que el periodista, digamos, verificó que ese documento es real, ¿no? Y que ese documento no es una burda falsificación. Pero bueno, pasa muchas veces que los periodistas trasladan información o documentación de alguien que afirma algo y que después se demuestra que esta persona es la responsable porque dijo que esto era falso. Pero acá lo importante es la información que se debate de interés público. Y luego que el público, con las diversas fuentes y las explicaciones que existan sobre el tema, se adopte una posición o tome una posición o se haga una composición de la situación. ¿Es importante para la relatoría que los presidentes presenten querellas penales en materia de libertad de expresión? Importante, no, sería, digamos, deseable, digamos, que bueno, los presidentes adoptaran estos estándares internacionales, pero bueno, hemos tenido varios casos. Pregunto si es importante, porque que lo presente, claro, alguien que va caminando por la calle, a lo mejor no es preocupación de la relatoría, pero sí es relevante claro. Para la relatoría y para un informe que un presidente presente querellas penales en contra de un medio. Bueno, nosotros somos un organismo subsidiario al derecho interno, pero bueno, si estos casos escalan, eventualmente van a llegar a consideración de la relatoría. De hecho, otros casos han llegado. El caso del presidente Correa en su momento, que presentó una demanda contra un periodista penal y se le aplicó una multa de más de 40 millones de dólares, ¿no? Y ese caso tuvo medidas cautelares de la Comisión Interamericana, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su momento promovidas por la propia relatoría, porque fue condenado penalmente a prisión y a una pena exorbitante de 40 millones de dólares. Lo digo como un ejemplo de cómo, bueno, eventualmente vamos a ver qué sucede en este caso. Si hay una condena al periodista, etcétera, podría llegar a ser, obviamente, objeto de estudio o llegar como a través del sistema de petición individual del caso o de medidas cautelares eventualmente. Es habitual matar al mensajero. En este caso, para terminar, se presenta una querella contra el medio que reprodujo determinadas declaraciones y no contra la persona que realizó las declaraciones. O sea, no contra la fuente original, sino contra el medio que las reprodujo. ¿No es raro eso? En general. Sí, yo lo vuelvo a decir que la Corte Interamericana ya lo ha dicho en algunas oportunidades, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, que el periodista, por lo que se llama reportaje neutral, por reproducir una información de interés público de un tercero, el periodista, el intermediario, no tiene que tener. Lo que pasa es que este es el clásico caso de matar al mensajero, porque hay una acción penal contra un medio y no contra quien dijo lo que dijo. Y esto tiene un efecto inhibitorio, no solo, digamos, el problema que hoy enfrenta el medio del periodista, sino el efecto inhibitorio para el resto de los medios y para el resto de los periodistas, ¿no? Es decir, por eso el derecho internacional ha querido proteger a los periodistas, a los medios y a quienes difunden información de interés público con estos instrumentos que acabo de mencionar. El no uso del derecho penal, el uso solo del derecho civil y sobre todo cuando hay quien dijo esto, quien afirmó esto, si actuó con desprecio por la verdad, si fue negligente, si afirmó algo falso sabiendo que era falso, bueno, eventualmente puede ser responsable porque la libertad de expresión tampoco es un derecho absoluto, pero en esa sigue revisando nuestros espacios de libertad, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Esta querella va a estar en su informe? Bueno, obviamente vamos a tomarla, estamos tomando conocimiento y vamos a seguirla, sí, vamos a darle seguimiento. Por lo tanto va a estar en el informe. Sí. Y vamos a tener que mencionarlo, por supuesto. No nos vamos a pronunciar en el caso hasta que este caso, digamos, concreto llegue a consideración de la relatoría eventualmente, ¿no? Porque esto obviamente pero lo va a consignar. Podrá ser, sí, por supuesto, pero podrá ser desestimado eventualmente o veremos cómo actúa el Poder Judicial, que también es un organismo que está obligado a garantizar los derechos humanos, no es solo acá el Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial tiene una responsabilidad en el sentido de que decidir estos casos de acuerdo al derecho internacional. ¿Va a hablar con personeros de gobierno durante esta visita? Sí, por supuesto, vamos a reunirnos con la Secretaría de Gobernación, con Ministerio del Interior, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos,
con la Secretaría de Telecomunicaciones, y con el Consejo para la Transparencia. Y con el Ministerio del Interior y con el Gobierno va a estar entonces el tema de la querella, les va a preguntar. Y bueno, vamos a ver qué nos informa. Pero les va a preguntar. Sí, por supuesto. No, esto digamos donde no tenemos limitación para preguntar, así que no. Pero la pregunta va a estar. Exacto. Sí. Vamos a otros temas. Crisis de financiamiento. Ustedes están con crisis en financiamiento. Los gobiernos no están aportando. Sí, la relatoría está dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal de la OEA llamado justamente a cumplir una serie de mandatos vinculados a la defensa, la promoción y la procuración de justicia en materia de derechos humanos a nivel del hemisferio. La mitad de su presupuesto está financiada por el presupuesto de la OEA. Quiero aclarar que no es una organización que esté inflada o con personal, digamos, sobrante, una burocracia importante, todo lo contrario, somos unos 80 funcionarios, en general más chicos que cualquier institución de derechos humanos de cada país de la región, y atendemos actualmente como 8.000 casos, audiencias públicas, denuncias, cientos de medidas cautelares que llegan desde presuntas víctimas que acuden al sistema interamericano. Entonces les decía, la mitad del presupuesto lo cubren los fondos regulares de la OEA, la otra mitad la cooperación internacional. Y ahí la verdad es que una parte muy importante de esa cooperación proviene de Europa. La Unión Europea, países escandinavos, España, Francia, etcétera. Resulta que hoy se están retirando esos fondos, ese financiamiento, por su propia crisis de derechos humanos a la puerta de Europa, ¿no? Por la crisis de refugiados. La cooperación internacional, la cooperación europea se ha dirigido en buena medida a atender el problema de los refugiados y los migrantes, y por lo tanto están dejando de financiar a este organismo que es de nuestros países. ¿Y hay países latinoamericanos que han retirado el financiamiento? Bueno, no diría que han retirado, sino que siempre han aportado en una medida que no es suficiente, ¿no? Es decir, yo creo que países grandes como Brasil, México, Argentina, en fin, Canadá, Estados Unidos han aportado también, pero deberían aportar mucho más. Han aportado, pero deberían aportar mucho más, o en este momento no lo están haciendo, como en el caso, por ejemplo, de Brasil. Y otros países más chicos, como Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú, han hecho aportes también. No voy a decir que no hay un compromiso en ese sentido, pero se necesita financiar el sistema, o sea, se necesita darle tranquilidad a la gente que trabaja ahí de que dentro de 3 meses no va a perder su puesto de trabajo, por un lado, y por otro, para que trabajen con tranquilidad, y por otro lado, saber que esta crisis es realmente estructural. Si se pierde la cantidad de funcionarios que se ha establecido que perderán sus contratos si no llega financiamiento, la Comisión dejará de poder atender muchas de las necesidades y de los reclamos, de las denuncias y de los casos que llegan al sistema interamericano. Vamos a hacer un alto, voy a dejar algunas preguntas planteadas. La situación en algunos países, como en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador, la nueva situación en Argentina, nueva por el nuevo gobierno, el asesinato de periodistas en México, algo pero muy habitual y en otros países también. La situación básicamente en la región y con la concentración económica además, ¿cuánto influye eso y cuánto impacta en la democracia? Volvemos en un instante. Preguntas pendientes nos quedaron para Edison Lanza, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, algunas preguntas rápidas. Yo leo acá que hay un informe donde se habla de 27 periodistas y trabajadores de medios de comunicación muertos, asesinados por el trabajo que desempeñan, otros 12 que fueron asesinados, pero no se sabe si los asesinatos estaban vinculados con su actividad profesional. ¿Qué pasa en nuestra América Latina, donde se asesina periodistas, agentes de los medios, donde el narcotráfico al parecer está involucrado, donde gobiernos están involucrados? O sea, es una actividad en algunos países peligrosa. Sí, América Latina es uno de los países, de los continentes más peligrosos para ejercer la libertad de expresión y el periodismo, ¿no? Y sobre todo algunas zonas, como usted decía, México, Honduras, Guatemala, Colombia ahora en menor medida, pero también sigue teniendo
lamentablemente víctimas periodistas por ejercer su profesión y algunas zonas en el interior de Brasil también. Y los actores básicamente que ejercen esta violencia son el crimen organizado, en el caso de México sin duda, de Honduras, etcétera, muchas veces a veces solos, a veces vinculados, a veces con los policías, con la policía, con local o con las autoridades locales. Las situaciones de conflicto armado, en el caso de Colombia, y en otros casos actores políticos más bien locales, el sicariato, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, abonado por una situación de impunidad de estos crímenes, que en general no se resuelve, solamente se identifican a los autores materiales, pero no a los autores intelectuales. Por lo tanto, para los autores intelectuales no tiene costo prácticamente asesinar. O sea, mandar a matar es gratis. Exacto. Entonces, esto reproduce este tipo de prácticas. En algunos lugares se han comenzado a establecer mecanismos de protección de periodistas, en el caso de Colombia y México. En el caso de Colombia eso está dando ciertos resultados, pero también, digamos, lleva a que se ejerza el periodismo con guardaespaldas o con protección. Eso tampoco para los periodistas a largo plazo es una solución. Por lo tanto, acá la solución es investigar, identificar y sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables de estos crímenes. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Venezuela, donde la oposición pide un referéndum revocatorio para Nicolás Maduro, donde la OEA está invocando la Carta Democrática, noticia de las últimas horas, donde hay una situación de conflicto prácticamente terminal? Se dice que los medios en Venezuela están absolutamente ahogados por el gobierno chavista. Sí, la relatoría ha sido consistente en esto. En los últimos 5 o 6 informes hemos documentado el deterioro progresivo y sin pausa de la situación de libertad de expresión en Venezuela, a través de distintos mecanismos. El uso del poder de administrar el espectro radioeléctrico. En el caso de RCTV, la Corte Interamericana ha comprobado que hubo una revocación discriminatoria por la línea editorial que mantenía este canal de televisión, por el manejo del papel. Es una corporación estatal la que administra el papel prensa para los medios, y esto ha ido disminuyendo, las tiradas han caído, la cantidad de páginas, y algunos diarios han dejado de existir. No le dan el papel a los diarios nomás. No se proporciona papel suficiente. El hostigamiento y la estigmatización de altos funcionarios públicos, el presidente, Diosdado Cabello, el ex presidente de la Asamblea General, a través de los medios públicos, hostigando, estigmatizando a los medios, la presentación de denuncias penales contra periodistas, el despido, la compra de medios de comunicación por personas que no son conocidas en los medios periodísticos, no tienen empresas de medios y aparecen comprando medios tradicionales, y luego hay despidos de periodistas, digamos, críticos, independientes o que hacen su trabajo. En fin, las amenazas, todo este conjunto de factores progresivamente ha ido deteriorando, y quedan muy pocos medios hoy en Venezuela realmente que puedan ejercer su trabajo con independencia y en forma crítica con el gobierno, ¿no? Y otro tema que no tiene solo que ver con los periodistas es la represión, digamos, de la protesta y de las manifestaciones. Hoy, ¿por qué hay temor muchas veces a manifestar y a protestar? Bueno, porque hay un uso de la fuerza desmedido, porque está militarizada la represión contra manifestantes, porque ha habido detenidos que han demorado luego muchos meses en salir, o hoy son condenados, como el caso del dirigente opositor Leopoldo López y otros dirigentes que todavía permanecen en prisión, porque hay un uso desmedido de la fuerza en muchas de estas manifestaciones. Por lo tanto, todo esto compone un panorama así realmente de asfixia de la situación de libertad de expresión. Y la situación en Ecuador, con Rafael Correa, donde también se le acusa incluso de dictar leyes con tipos penales absolutamente abusivos y que transgreden las libertades mínimas de libertad de expresión. Sí, en el caso de Ecuador se aprobó una ley que establece una regulación a través de figuras no penales sino administrativas de contenidos que aparecen en los medios de comunicación. Linchamiento mediático, un derecho de respuesta absolutamente desproporcionado y desnaturalizado, que permite a los funcionarios de gobierno intervenir en el contenido de los medios, en las ediciones de todos los tipos de medios de comunicación. Intervenir en las ediciones. Exacto, sí, puede haber en este momento estamos aquí departiendo y hay algo que a algún funcionario le parece del caso responder, y puede haber una intervención de unos minutos para interceder en inmediatamente. el programa. Exactamente.
Y también la imposición de derechos de respuesta, por ejemplo, que ya vienen diagramados con el título y todo, para medios escritos, ¿no? Y la aplicación de sanciones desproporcionadas por parte de un organismo administrativo que depende de la propia presidencia. Sanciones que han llegado a $300.000 para medios escritos de alcance regional o de alcance nacional, pero bueno, los medios de comunicación en general, este tipo de multas pueden poner en riesgo la continuidad de los medios de comunicación, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado una serie de formas creativas, por ejemplo, de bajar contenidos de Internet satíricos o críticos con el presidente, aplicando justamente una ley de Estados Unidos, la ley de protección del copyright, aduciendo que cuando se hace, por ejemplo, un meme o se toma una cinta, un espacio producido por el Estado donde habla el presidente de la República u otros funcionarios, digamos, y lo utilizan los ciudadanos para hacer críticas a través de Internet o para hacer sátira, como resulta común en nuestras democracias, se le ordena a Twitter, a Facebook, bajar esos contenidos a través de una ley norteamericana, justamente, que permite o que ordena bajar contenidos por protección de propiedad intelectual. La publicidad oficial, muchos gobiernos la manejan para premiar a algunos medios, para sancionar a otros. A ver, hay un patrón en la región. Si bien la región ha avanzado mucho en algunos temas, como la eliminación, derogación del delito de desacato, la aprobación de leyes de acceso a la información pública y el clima de debate público en general, en toda la región, hay un patrón con el tema de la publicidad oficial, y es que se distribuye en forma discrecional prácticamente en todos los países de la región. Y a partir de que se distribuye de manera discrecional y que es un recurso importante para los medios de nuestra región, porque justamente muchas veces la publicidad privada no alcanza para financiar la operación de los medios, y sobre todo de los medios regionales, locales y más chicos, bueno, esto es una herramienta poderosísima en manos de los gobiernos. Es difícil muchas veces comprobar esta discriminación. Lo que sí sabemos que en algunos casos pasó en Argentina en el anterior gobierno. Claramente a los medios que eran críticos no se les daba ningún tipo de publicidad, y a los medios que digamos eran afines al gobierno se les entregaba una importante suma de publicidad. Esos casos no son del todo claros en otros países, donde la discrecionalidad permite, digamos, un manejo justamente, digamos, arbitrario, pero que no se note, ¿no? Es decir, o le doy un poco más a que es afín, a otros un poco menos. En fin, en México recientemente la sociedad civil denunció que existe este tipo de manejo en varios gobiernos de los estados, e incluso en algunos casos en el gobierno federal. En fin, en Ecuador sin duda, en Venezuela sin duda, ¿verdad? Y bueno, y en otros lugares donde este tipo de mecanismos favorece más bien a los medios más grandes, a los grupos más grandes, y no se permite, no hay una asignación de publicidad que permita, digamos, de algún modo promover medios, digamos, de otra línea editorial, pero que son más chicos o que tienen un alcance local o comunitario. Estamos terminando. Última pregunta. La concentración de los medios. En Chile hay banqueros que tienen medios. El hombre más rico de Chile, que es Andrónico Luksic, tiene canales de televisión, tiene radios, tiene... el hombre más poderoso de Chile, de hecho. Él tiene más dinero, ese grupo tiene más dinero que Donald Trump, por ejemplo. Todos los medios norteamericanos dicen que Trump es multimillonario. No sé qué se podría decir respecto de este señor, porque no sé qué otra palabra hay. Y tienen medios. Álvaro Sayé tiene medios, que es otro banquero, etcétera. ¿Qué se hace con eso? Bueno, en Estados Unidos está prohibido que un banquero tenga medios. Exacto. Primero, la transparencia es importante, saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación en una democracia es muy importante, sobre todo aquellos medios que operan con licencia del Estado, con autorización del Estado. En segundo lugar, la concentración indebida, los oligopolios en materia de medios de comunicación afectan a la libertad de expresión y afectan sin duda a la democracia. Hay, obviamente, si funcionaran bien los mecanismos de garantía de la competencia o para asegurar la competencia, ese es un mecanismo, y en otros casos, bueno, el Estado tiene la obligación de promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. ¿Podría haber desconcentración de medios? ¿Es deseable una desconcentración de medios? Bueno, hay que ver en cada caso, ¿no? Hay que ver en cada caso, y sobre todo que cualquier mecanismo que se adopte, cualquier ley que se adopte, tampoco sea una excusa para justamente, digamos, castigar a los medios de comunicación por su línea editorial. Lo que sí es cierto es que hoy, por ejemplo, cuando se discute
la transición de la televisión analógica a la televisión digital, se pueden hacer las dos cosas, o sea, mantener a quienes están en el espectro, pero permitir que nuevos actores accedan a los medios de comunicación, tanto medios públicos, comerciales como privados. Creo que por ahí podría ser un camino para lograr una mayor diversidad y un mayor pluralismo. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches.